La palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 y 18. Hermanos, este ha sido un versículo que hemos estado viendo varias veces, hermano, pero créame que cada vez que uno lo lee, uno encuentra nuevas cosas, y así es la palabra del Señor. La palabra del Señor, hermano, no es como cualquier libro que usted lee, ¿verdad? Y que de repente usted se acuerda de lo que leyó, y quizás de algún libro bueno, de algún libro de educación, usted pueda aprender algo. Sin embargo, la palabra del Señor, hermano, es una fuente inagotable. Amén. Una fuente, hermano, que salta agua viva, hermano, que nos da alimento, hermano, que nos da vida, que nos renueva, que nos restaura, que nos levanta, que, hermano, nos corrige de nuestro mal camino. Hermano, la palabra de Dios hace una obra maravillosa que ningún otro libro, hermano, escrito por cualquier ser humano puede hacer. Posiblemente hay libros buenos, hermano, libros que posiblemente sean buenos, que tengan contenido bueno, ¿verdad? Que nos ayuden. Sin embargo, hermano, no hay un libro como la palabra de Dios, la Biblia, hermano, un libro que ha sido, hermano, aleluya, traducido en muchos idiomas, hermano, y que leía yo en esta semana de aquellos hermanos que tradujeron la palabra, por ejemplo, al idioma inglés, ¿verdad? Y esa persona sufrió persecución y murió en la hoguera por haber traducido la palabra, hermano, y nosotros hoy tenemos esta bendición en nuestras manos, hermano. A nosotros no nos costó, les costó a aquellos hermanos en el tiempo, en el principio de la iglesia, hermano, les costó, y aún, hermano, podemos escuchar de personas que lo siguen traduciendo a aquellos dialectos en donde, hermano, se sigue predicando la palabra del Señor, y es maravilloso, hermano, pero nosotros tenemos esta bendición y a veces no lo valoramos. La bendición de poder leer la palabra del Señor en el idioma de nosotros es una bendición, hermano. Gloria al Señor. Y este libro bendito, hermano, es hermano, una fuente maravillosa que hace una obra poderosa en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a leer estos dos versículos nuevamente, hermano, y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Una palabra de exhortación, una palabra, hermano, a veces sentimos que la palabra es fuerte, hermano, pero es necesario. Así como la medicina, hermano, cuando usted tiene que tomar esa medicina, ese jarabe para sentirse mejor, quizás al principio usted lo siente amargo, lo siente fuerte, ¿verdad? Le cuesta tomar esa medicina, pero al final, hermano, da resultados buenos. Así es la palabra del Señor. Y esta medicina, hermano, que claro, no se compara con la medicina terrenal, porque esta medicina, hermano, de la palabra del Señor no hace un mal efecto en nosotros, sino al contrario. El efecto maravilloso, hermano, es que nos santifica, nos purifica, corrige nuestro camino, nos quita la venda de los ojos, nos muestra la verdad, la medicina de la palabra del Señor. A veces es fuerte. A veces sentimos que la exhortación es fuerte. A veces sentimos que el Señor nos habla fuerte, sin embargo, es necesario. Por el amor maravilloso que Él tiene para con nosotros. Hermanos, si el Señor no nos amara, Él dejaría entonces que hiciéramos lo que quisiéramos, ¿verdad? Y solo nos daría palabras de aliento, palabras de amor, de misericordia, de fortaleza, lo cual es muy, muy bueno. Pero si Él no nos amara, no nos corrigiera de nuestro camino. Así que escuchemos la palabra del Señor, hermano. Abramos nuestro corazón a lo que el Señor tiene en esta mañana, que Él sea hablando a nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 y 18. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico,
y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Cerremos nuestros ojos, hermano, y pidámosle al Señor que hable a nuestras vidas. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque podemos escucharla, podemos leerla, mi Señor, aunque a veces nos descuidamos. Señor, perdónanos, pero te pedimos en esta hora, Señor, que limpies nuestro corazón, Señor, que nuestro corazón sea un terreno fértil, un terreno bueno, Señor, para la bendita semilla de tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Habla nuestros corazones, Espíritu Santo. No queremos escuchar la voz del hombre, queremos escuchar solamente tu preciosa voz, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada una vez más, Señor, a través de los medios, a través, Señor, del tiempo en que después, Señor, será visto este video, Padre. Que tu nombre sea glorificado y exaltado, y que tu palabra, Señor, haga la obra, Señor, por la cual tú lo enviaste, Señor. Ayúdanos a ser no solo oidores, sino hacedores de tu palabra, porque eso es lo que tú buscas, Señor, que hagamos, Señor, tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. El tema, hermanos, en esta mañana se llama la vergüenza de tu desnudez. La vergüenza de tu desnudez. Amén. Es lo que el Señor le dice, amén, a la iglesia de la Odisea, una iglesia, hermano, que ha sido de ejemplo para cada uno de nosotros en cuanto a la exhortación que el Señor le hace a la iglesia de la Odisea. Una iglesia, hermano, que como hemos visto en los temas pasados, una iglesia que realmente ya había crecido materialmente, estaba siendo próspera, pero no espiritualmente, sino materialmente. Tenían, hermano, comercios, ¿verdad? Se habían enriquecido, porque eso es lo que dice la palabra del Señor, que ella misma dice que ella se había enriquecido y que no tenía necesidad de nada. Y podemos ver en la historia que verdaderamente por aquella prosperidad material, ¿verdad? Por aquellos negocios, hermano, verdaderamente no tenían necesidad. Quizás, hermano, en ese momento, si algo necesitaban, hablando materialmente, hablando que si tenían que ir a un médico, que si tenían que comprar esto, que si tenían que adquirir, la iglesia tenía las posibilidades para hacerlo. No había, hablando materialmente, no había de verdad una necesidad, y por eso ella decía eso: no tengo necesidad. Y él decía: yo soy rico y me he enriquecido. Y verdaderamente, materialmente sí. Sin embargo, hermano, espiritualmente estaba pobre. Y el Señor, hermano, les muestra a la iglesia la verdadera condición en la que estaban delante del Señor. Eso es, hermano, lo que nosotros tenemos que pensar y meditar. Hermano, qué bueno que el Señor nos permita tener quizá muchas cosas, tener trabajo, hermano, y qué bueno que usted pueda decir como esta iglesia: bueno, no tengo necesidad de nada, gracias a Dios. Tengo una casa, tengo un carro, tengo trabajo, tengo muchas cosas. Gloria al nombre de Jesús, porque el Señor se lo ha dado, hermano. Pero a veces el enfoque de nosotros es solo lo material, y lo material, y lo material, y que no nos falte, y que no nos falte, y que no nos falte. En una manera vamos a decir que suena, ¿verdad?, que estamos siendo responsables por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos. Buscar, hermano, el alimento de cada día. Sin embargo, hermano, la iglesia, el enfoque de la iglesia primeramente tiene que ser el espiritual. Tenemos que preocuparnos y pensar, hermano, en nuestro estado espiritual primero. Si yo tengo para comer y tengo para vestir, tengo que pensar: ¿qué falta en mi vida espiritual? ¿Cómo estoy? ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Qué es lo que me sobra? ¿Qué es lo que me estorba? ¿Qué es lo que necesito todavía tener delante del Señor? ¿Qué es lo que necesito todavía adquirir de parte de Dios? Porque aquí, hermano, en lo espiritual, son cosas, hermano,
bendiciones espirituales que nosotros no podemos adquirir en la tienda, no podemos adquirir en el mercado y decir, bueno, voy a adquirir esto para mi vida espiritual. No, eso, hermano, se adquiere de parte del Señor. Por eso el Señor le dice en el versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres, de mí. Esto es algo, hermano, que se adquiere directamente de la presencia del Señor. No es, hermano, que vayamos a tal lugar o que hagamos algo como decir, yo mismo me lo voy a ganar, yo mismo lo voy a adquirir de mis propias fuerzas. No, hermano, es en la búsqueda, en la presencia de Dios. ¿Quién nos da estas bendiciones espirituales? ¿Quién nos da, hermano, lo que Dios está aquí dando en su palabra? Oro refinado, vestiduras blancas y colirio para que podamos ver de la presencia de Dios. Y esa es la exhortación que el Señor le da a la iglesia de la Odisea: compra de mí. No compres del mundo lo que es para el mundo, no compres de la carne lo que es para satisfacer la carne. Porque muchas cosas, hermano, nosotros podemos adquirir. ¿Pero de dónde? ¿De qué fuente? ¿Y para qué es? Por eso el Señor le dice a la iglesia, cómpralo de mí, adquiérelo de mí, busca en mí lo que realmente tú necesitas para estar bien delante del Señor. Podemos, hermano, presentarnos delante del mundo, y es un punto, hermano, que hemos escuchado en la palabra, hermano, en este programa constantemente de parte de Dios. Porque el mundo puede vernos bien, puede vernos contentos, felices, prosperados. Pero el punto es, hermano, ¿cómo nos ve el Señor? ¿Cómo nos está mirando el Señor? Hermano, le voy a decir esto. Si nosotros, hermano, es un poco vergonzoso, ¿verdad? Pero imagínese, presentarnos ante el público en la calle sin ropa. Eso es una vergüenza. Aquel hermano que lo ha hecho, que se ha atrevido a hacerlo, ¿verdad? Que no ha estado en sus cabales, que ha estado, ¿verdad? Quizás en la droga o en el alcohol, y que empieza a hacer cosas, ¿verdad? Y que lo ha hecho, hermano, esa es una vergüenza. Imagínese, hermano, que nosotros de repente salgamos de nuestra casa sin el vestido o con poca ropa. Esa es una vergüenza. Pero el Señor a la iglesia de la Odisea la veía así. Y ese es el punto, hermano, en el que se va a concentrar el tema de esta mañana. La desnudez. La desnudez. El Señor en este versículo le habla a ella, ¿verdad? A la iglesia, ¿verdad? Y le dice acerca del oro refinado para que sea rico, y también le habla de que unja sus ojos con colirio, y de que, hermano, puede ser ella enriquecida con el oro refinado del Señor. Sin embargo, hermano, hay un punto en el que le dice a ella, tú estás desnuda. Le dice, eres miserable, pobre, ciego, y al final le dice, y desnudo. Imagínese, hermano, vernos así delante del Señor. Porque desnudo significa eso, que uno no tenga ropa o que tenga poca ropa. Y quizás, hermano, ahora en la actualidad, a donde quiera que nosotros vamos, hermano, no necesitamos ir a la playa para ver personas que están casi sin ropa, hermano, en donde quiera que usted vaya. Sobre todo en el verano, donde el punto es de que como hace mucha calor, pues entre menos ropa, mejor. Y sobre todo, hermano, esto se ve más en uno como mujer. Como mujer. Mira, hermano, cómo el Señor compara a la iglesia de Dios como su esposa, como la que va a ser la desposada con Él.
y cómo la compara con la vestimenta que puede ser de una mujer. Entre menos ropa, hermano, ahora en la actualidad, es mejor. Uno se ve mejor. Es más, las muchachitas que van a la escuela saben y entienden bien esto. ¿Por qué? Porque las muchachitas en la escuela, hermano, si no se visten, ¿verdad? La moda, si no se visten como las demás se visten, son anticuadas y son señaladas. Y les dicen que ellas no van de acuerdo a la moda, no van de acuerdo a lo que se está vistiendo ahora en este tiempo. Es lo que se le dice a la juventud. Y entonces, hermano, de repente quizás las niñas llegan a la casa, ¿verdad? Y le dicen, mamá, necesito un short más pequeño. ¿Por qué? Pues porque las niñas de mi escuela, ¿verdad? Todos lo usan chiquito y yo lo tengo que usar más largo, o tengo que usar una falda más larga o un pantalón más largo, que no se vean las piernas, ¿verdad? Una vestidura donde uno no enseñe las piernas, ¿verdad? Pero dice la muchacha, bueno, papá, mamá, es que esto no es la moda, es que las niñas me quedan viendo feo. Necesito un short más pequeño, ¿verdad? Y cuando la muchacha, ¿verdad? Con los papás va a la tienda, es lo primero que está buscando. ¿Para qué? Para quedar bien con el mundo. Y aquí el punto es, hermano, ¿a quién queremos agradar nosotros? Porque si se trata, hermano, entonces de agradar al mundo, pues entonces, hermano, vistámonos como el mundo. Hermano, si uno de nosotros llegáramos a un lugar, a donde sea, fuéramos a la calle, hermano, con un escote, con una ropa, hermano, donde podemos mostrar nuestro cuerpo, hermano, para el mundo eso no es nada raro. Eso es normal. ¿Por qué? Porque así se viste el mundo hoy. Y si usted, hermano, o yo, siendo cristianos, se nos ocurriera salir así, hermano, nadie nos va a decir nada. Al contrario, eso es la atracción, eso es, hermano, lo que todo mundo está haciendo. Nadie le va a decir nada, nadie lo va a quedar viendo y decir, esta persona, qué barbaridad, cómo viene vestida, casi enseñando su cuerpo. Hermano, el mundo no le va a decir eso. Porque es así como viene el mundo. Y lamentablemente, hermano, a veces, hermano, estas cosas como que uno, ¿verdad? Se cohíbe decirlo, hermano, pero tenemos que decirlo. Y para mí, hermano, es un compromiso porque yo tengo una niña. Y ahorita ella está pequeña y ella se pone lo que yo le doy. Pero, hermano, he escuchado comentarios cuando ya empiezan a crecer, hermano, ellos ya quieren escoger su ropa. Y yo digo, debemos de cuidar nuestro cuerpo. Porque este cuerpo, hermano, nosotros como hijos de Dios, ahora es templo del Espíritu Santo. Imagínese, hermano, yo en la calle mostrando mi cuerpo. ¿Qué clase de templo del Espíritu Santo soy entonces? ¿Cómo yo estoy cuidando el templo si se supone que el bendito Espíritu Santo vive en mí y que yo soy ese templo? ¿Cómo se supone que yo tengo que cuidarlo? ¿Cómo se supone, hermano, que yo debo de andar en el mundo si soy templo del Espíritu Santo? ¿Qué contrariedad sería, hermano, que yo mostrara mi cuerpo y yo dijera, no importa cómo me vista, no importa que enseñe mi cuerpo, no importa, sigo siendo templo del Espíritu Santo? Gravísimo error. Gravísimo error. Y eso es el error en que muchos caemos. Recuerdo, hermano, las palabras de una hermana que decía, bueno, a la hora de vestirse usted, véase en el espejo y pregúntele al Espíritu Santo, háblele al Señor, si el Señor es su amigo, si el Señor está con usted, si el Espíritu Santo vive en usted, háblele al Espíritu Santo y dígale, Señor,
¿Te agrado cómo me estoy vistiendo? ¿Te agrado cómo ya me vestí? Esta ropa que me he puesto, Señor, ¿te agrada? Y el Espíritu Santo, si vive en usted, si vive en mí, nos dará la respuesta. Pero eso es lo que hoy se vive en el mundo y lamentablemente lo hemos llevado a la iglesia. Una vez una persona me decía, ¿cómo voy a ir a la iglesia, verdad? Ella quería ir a otra iglesia con su esposo. Y me decía, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Si allá las señoras visten unos vestidos tan cortos, tan cortitos, dice. Y mi esposo ahí, y yo lo quiero llevar, dice. Y mi esposo viendo eso, dice, mejor no voy a la iglesia. Qué vergüenza, hermano. Pero para el mundo no es vergüenza. No es vergüenza, es lo normal, es la moda, no importa. Y le digo, hermano, que hay temor en mí porque yo tengo una niña. Y el día de mañana, hermano, yo no quisiera. Ahora yo les cojo su ropa. Por eso como padres, cuando son pequeños, ¿verdad? Uno trata de enseñarles y de mostrarles, de explicarles. Pero eso es normal. Y la escuela, hermano, en la escuela, es una lucha tremenda que tienen nuestros hijos porque tienen que seguir la corriente. Se tienen que vestir como todas. Los vestidos tienen que ser pequeños. Hermano, ya no hay pudor. Yo no sé si usted recuerda, hermano, los programas de antes, por ejemplo, los noticieros. Los programas aquellos, hermano, donde no se veía, hermano, que la mujer mostrara parte de su cuerpo. Aún, hermano, en el mismo noticiero, vamos a decir, de hace unos quizás 20 años, 25 años. Personas, hermano, que no tenían conocimiento de Dios, pero que tampoco enseñaban su cuerpo. Y ahora, hermano, uno tiene que andar tapándose los ojos. Voltear a otro lado, hermano. Pero para el mundo no es vergonzoso. Si usted, hermano, tiene al Espíritu Santo dentro de usted, para usted va a ser vergonzoso. Por eso la palabra nos dice hoy la vergüenza de tu desnudez. Porque si usted tiene el Espíritu Santo, usted puede pensar, bueno, no les da pena mostrarse. Ya no, hermano, no hace falta, la misma ropa muestra el cuerpo de la mujer, especialmente hablando de la mujer. Cuidado, hermano. Porque podemos, hermano, vestirnos para agradarnos a nosotros mismos, pero podemos estar siendo piedra de tropiezo para otros. Despertar otras cosas en otros, hermano. Y a veces lo que queremos es quedar nosotros bien, satisfacernos, hermano, pero debemos de pensar, ¿estamos agradando a Dios? ¿O estamos agradando al ojo humano? Y bueno, para nosotros, hermano, ya definitivamente a una persona andar desnuda en la calle, eso sería una vergüenza, pero pues es casi lo mismo. Pero el mundo no siente vergüenza. El mundo no siente vergüenza. Así, hermano, como el mismo pecado. Cuando nosotros, hermano, fallamos delante de Dios, cuando reconocimos a Jesús como nuestro Salvador, ¿cómo, hermano, nos sentíamos de nuestro pecado? En vergüenza. Pensar, hermano, todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos dicho, todo lo que habíamos cometido, Señor, delante de ti, me da vergüenza. Nos sentíamos avergonzados de nuestro pecado. Eso es lo que hace la desnudez delante de Dios. Es una vergüenza, qué pena. Qué pena, Señor, que me viste así.
que me viste haciendo esto, que hice esto, Señor. ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza, Señor! Y es lo que le dice el Señor a esta iglesia. ¿Por qué? Porque hemos ofendido el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor, hermano, en el libro de Génesis, usted sabe. Dice la palabra del Señor, hermano, en el tiempo de la inocencia, cuando Adán y Eva andaban ahí. Dice en el capítulo 2, en el versículo 25, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No sentían, hermano, lo que nosotros pudiéramos sentir al ver a alguien desnudo, no lo sentían. Porque estaban en la inocencia, no habían pecado delante de Dios. Es, hermano, como aquel niño, hermano, los que hemos tenido nuestros pequeños. Cuando los vamos a bañar, hermano, ellos ni siquiera se tapan con sus manos. O que dijeran, mami, tápame con mi toalla, los pequeñitos, 2, 3 años. Un añito. No, ellos tranquilos, ¿verdad? Los vamos a bañar y ya. Así era Adán y Eva, así era el pensamiento de ellos, hermano, así era el corazón de ellos como un niño. Y no se avergonzaban, dice la palabra del Señor. Qué momentos tan maravillosos, hermano, antes de haber desobedecido a Dios. Qué comunión, hermano, ellos, que dice la palabra del Señor, que la voz del Señor se paseaba y hablaba con Adán. No había impedimento, no había nada que estorbara. Y ellos no se avergonzaban. ¿Pero qué pasó? Lamentablemente, hermano, el hombre cayó en el pecado, en la desobediencia. Y eso es lo que hace, hermano, que nosotros nos veamos vergonzosos delante de Dios. El pecado. Porque, hermano, usted, delante de Dios, hermano, usted puede tener la conciencia limpia y pedirle perdón. Y quizás, hermano, usted en su vestimenta pueda tener una mancha, pueda tener a su vestimenta una arruga por ahí. Para el Señor eso no es problema. El problema es lo que hay en el corazón. El pecado del hombre. Lo que hace que haya separación entre nosotros y el Señor. Es lo que dice la palabra de Dios. Que nuestras iniquidades y nuestros pecados han hecho separación entre nosotros y el Señor. Y después, hermano, de que Adán y Eva tenían esa relación gloriosa con el Señor, vino la desobediencia y se rompe la relación con Dios. ¿Y qué hicieron? Dice la palabra del Señor. Si lo leemos, lo puede usted leer con calma en el libro de Génesis, capítulo 3. Después de que ellos comieron. Dice del versículo 6, ahí en Génesis 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ellos no se daban cuenta de cómo estaban, pero después de su desobediencia, sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Imagínese, hermano, ese momento en el que se comen el fruto y se abren sus ojos y de repente se dan cuenta cómo estaban. Se terminó la inocencia. Y yo me imagino, hermano, en ese momento a correr y a esconderse uno del otro y volteando para todos lados sin querer que nadie los vea. Eso es lo que hace el pecado, hermano, en nosotros. Es lo que debiera hacer en nosotros. Pero muchas veces, hermano, ya ni vergüenza tenemos.
ya no lo normal, como lo que estamos viendo en el mundo entero. Ya no hay vergüenza. Ya, hermano, el pecado lo podemos hacer a la luz del día, no importa que alguien nos vea. Se ha perdido esa pena. Debería de haber en nosotros, ¿verdad? Al menos. Y eso debería de llevarnos a nosotros, hermanos, de arrepentirnos y de pedir el perdón de Dios. Y ellos ahí escondiéndose, hermano, imagínese esa escena. Y buscando, ¿y dónde? Si no existía, hermano, la ropa para ellos, eso no era para ellos. La ropa, hermano, es la señal, hermano, de la caída del hombre. Tenemos que vestirnos, hermano, porque si no, nos veríamos así, con toda la vergüenza. La ropa es la señal de que el hombre perdió su inocencia por la desobediencia, perdón. No había eso ahí, ¿verdad? No era que ahí tenían a ellos a una ropita ahí guardada. No, hermano, ellos no lo usaban, no tenían necesidad de eso. Pero vino el pecado y ahora sí necesitaban. Se sentían avergonzados y se escondieron. Dice la palabra de Dios que entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y hermano, esto es maravilloso porque la palabra del Señor se relaciona uno con otro en los versículos que leemos. La semana pasada vimos ese tema que el Señor nos daba y nos decía que Él estaba buscando fruto en nosotros. Y dice que ahí en la palabra del Señor, en el Evangelio de Lucas, que Él se acercó a la higuera. ¿De dónde hicieron ellos sus delantales? De la higuera. Imagínense esas hojas que son hojas grandes de este árbol, sin embargo, para crear, hermano, un delantal, se vuelven pequeñas. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra justicia, nuestras obras, hermano, delante de Dios, dice la palabra, que son como trapos de inmundicia. ¿Qué podemos nosotros hacer? Hermano, qué buena acción nosotros podemos hacer delante de Dios para justificar nuestro pecado. Nada. Ninguna. Yo podría hacer, hermano, muchas cosas buenas. Podría alimentar a los pobres. Podría yo adquirir, ¿verdad? Comprar ropa para los pobres. Puedo, hermano, llegar a su casa de usted y ayudarle en todo lo que sea necesario. Puedo, hermano, llenar mi vida de buenas obras. Pero de ninguna manera yo puedo pensar que por esas buenas obras yo puedo hacer lo que quiera. Como estoy haciendo cosas buenas, bueno, Señor, entonces tendré el permiso de pecar. No, hermano, de ninguna manera. A veces pensamos, hermano, que con nuestras buenas obras podemos cubrirnos de nuestro pecado. Y no es así. ¿Es necesario hacer buenas obras? Claro que lo es. Porque dice la palabra del Señor, muéstrame tu fe sin tus obras. Y no es así. La fe se muestra también por las obras. Sin embargo, hermano, las obras buenas que podamos hacer no nos dan permiso de pecar. Inclusive, hermano, las buenas obras que podamos hacer nunca nos van a justificar delante de Dios por nuestro pecado. Pero ahí estaban ellos. Agarraron, ¿verdad? Imagínense, dice que las cosieron. ¿Con qué las cosieron? ¿Quién sabe? Pero ahí ellos se las ingeniaron. El hombre siempre buscando un remedio lejos de Dios. Siempre buscando, hermano, el remedio lejos de Dios. Pensando, hermano, que todo lo podemos hacer sin Dios. Pensando, hermano, que somos capaces, somos inteligentes, hermano, y que no necesitamos de Dios. Imagínese, hermano, el gran error del ser humano.
de que podemos hacer aquí y allá y que la podemos todo y que somos seres inteligentes y que sin Dios no necesitamos a Dios, dicen. ¡Qué error tan grande! ¡Qué error tan grande, hermano! Necesitamos a Dios en todo momento. El ser humano nunca jamás pudo ni podrá lograrse justificar delante de Dios por sus obras, jamás. Jamás, hermano. Por eso, hermano, había la necesidad, aleluya, de que nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo y que con su vida pagara, hermano, el precio de nuestra salvación. De que con su vida Él, hermano, pudiera ayudarnos de esta condenación en la que nosotros estábamos. Porque dice la palabra del Señor que no hay justo ni aun uno. Por más, hermano, que uno se esfuerce, que uno haga aquí, que uno haga allá. Eso es bueno, claro que sí, pero eso no nos da la salvación. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 8, que hemos sido salvos no por obras, para que nadie se gloríe, sino por su misericordia, por su gracia, por la fe en Cristo Jesús. Pero ahí el hombre, ¿verdad?, cosiendo las hojas, ¿verdad?, tapando su vergüenza. A veces, hermano, cuando hemos ofendido a Dios, ¿verdad?, y para tapar nuestro pecado queremos hacer buenas obras y decir: Señor, ahora sí estarás bien contento. Ahora sí, Señor, porque ya hice esto, Señor, y tú sabes. No, hermano, no es en nuestra justicia, es en la justicia de Dios. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Romanos, en su capítulo 3, en el del versículo 21 al versículo 26. Amén, Romanos 3, capítulo 3, versículo 21 al 26, dice: mira, hermano, que somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. No es por nuestras obras. ¿Tenemos que hacer las buenas obras? Sí, pero no somos justificados por ellas. La vestidura, hermano, que tengamos nosotros, hablando espiritualmente, se refiere a la justicia. A la justicia. Ahora, ¿qué justicia? ¿La nuestra o la de Dios? Y aquí Adán y Eva querían usar la de ellos, con sus hojas de higuera. Queremos usar nuestras buenas obras, hermano, para justificarnos delante de Dios. Y dice Romanos capítulo 3, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es de Él. Dice, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es por medio de la fe. Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Gloria al Señor. Dice versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, todos hemos pecado delante de Dios. No ha existido un hombre, hermano, que diga que no ha habido pecado, que no ha tenido ningún pecado y que pueda justificarse delante de Dios. No. Solamente nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, solamente Él. Dice, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, la justicia del Señor, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién es el justo? Nuestro Señor.
es Él. Es por medio de Él, por medio de la fe en Cristo nuestro Señor. No puede ser de otra manera. Por eso el Señor puso el medio para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Y dice la palabra de Dios ahí que después de que cocieron las hojas, dice versículo 8 en Génesis 3, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Mira, hermano, qué hermoso era eso. Y dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hermano, cuando hemos fallado delante de Dios, a veces hasta como que perdemos, hermano, ese pensamiento de que cómo es pensar que nos vamos a esconder de Dios, hermano. Jamás. Yo me puedo esconder de usted. Yo me puedo esconder del pastor. Yo me puedo esconder de los líderes, de mi familia. Me puedo esconder, hermano, claro. Pero de Dios jamás. Ahí donde estemos, dice la palabra del Señor, Salmo 139, si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás, si tomare las alas del alba, y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Donde quiera, hermano, si nos vamos a lo profundo de la mar, si nos vamos a los cielos, a los montes, a las cuevas, hermano, ahí el Señor nos va a encontrar. Ahí nos verá el Señor. A veces queremos escondernos, hermano, esconder nuestro pecado. Del Señor jamás, hermano. Podemos esconderlo del mundo entero. Por un tiempo quizás, pero del Señor jamás. Y miren, ellos, hermano, conociendo al Señor, escuchando su voz que se paseaba, hermano, ¿cómo pensar que ellos podían esconderse de Dios? Pero a veces, hermano, ya cuando el corazón, hermano, se ha perdido, hermano, la dirección, cuando ya, hermano, hemos quitado la mirada del Señor, cuando ya, hermano, empezamos, hermano, a desviarnos del camino del Señor, ya, hermano, como que perdemos el entendimiento y llegamos a pensar que podemos escondernos de Dios. ¿Hasta dónde uno puede llegar, hermano, por haber fallado a Dios, por alejarse de Dios? Pero ellos se escondieron entre los árboles del huerto. Y dice la palabra, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, me escondí. Y el Señor, hermano, al decirle ¿dónde estás tú? No significa que él no sabía dónde estaba, él sabía dónde estaba. Pero refiriéndose a decir, ¿a dónde estás ahora? ¿En qué posición estás ahora tú? Estabas en un lugar en donde estábamos en un lugar, hermano, donde el Señor nos daba la bendición. ¿Dónde estaba Adán, hermano? En un lugar hermosísimo, donde no había pecado, hermano. Los animales ahí convivían con él, no había peligro, no había muerte, el tiempo no pasaba. Y le dice el Señor, mira, ahora ¿dónde estás tú? Y Adán le dice, es que tuve miedo. Y como estaba desnudo, me escondí. Y el Señor le dice, ¿quién te dijo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol, le dice el Señor, que yo te mandé que no comieras. Y entonces, hermano, aquí algo maravilloso. ¿Sabe, hermano? La misericordia de Dios, dice la palabra en el libro de los Salmos, que su misericordia es para siempre. El Señor, hermano, si fuera como nosotros, ¿verdad? A veces nosotros que
hermano, hacemos las cosas diferentes y que queremos que todo se haga a nuestra manera. Imagínese, hermano, si estuviéramos en el lugar de Dios, ya desechamos al hombre para siempre y no le hubiéramos dado una oportunidad. Sin embargo, hermano, el Señor es clemente y misericordioso y le dio la oportunidad al hombre de poder restaurarse. Él siempre, hermano, pondrá los medios para que nosotros vengamos a Él. Y Él lo ha hecho, puso el medio. ¿Quién fue el medio? Nuestro Señor Jesucristo. Su sacrificio, su sangre preciosa, su vida misma. ¿Para qué? Para poder reconciliar al hombre de su pecado, para reconciliar al hombre con Dios. ¿Quién puso el medio? Lo puso el Señor mismo. Imagínese si el Señor, hermano, no hubiera dado esperanza ninguna. Todos estaríamos condenados. No habría esperanza. Ni porque hiciéramos buenas obras, ni porque aquí, ni porque allá. Ahí, hermano, no habría esperanza. Solamente, hermano, a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Ese fue el medio, ese fue el camino. Y ahí dio la promesa. Ahí mismo. Pero dice la palabra del Señor, hermano, en el versículo 21 de Génesis 3, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mira, hermano, es maravilloso. Porque una túnica o un delantal de higuera, hermano, imagínense cuánto tiempo les iba a durar. Pero el Señor tuvo misericordia de ellos y ha tenido misericordia de nosotros. Él sabe, hermano, que ni con nuestra justicia, nuestras obras buenas, hermano, nuestra propia rectitud no es suficiente para llegar al cielo. No es suficiente, hermano, para que no estemos desnudos delante de Dios. No es suficiente, hermano, para que se cubra, hermano, la vergüenza de nuestra desnudez. Nuestra justicia, hermano, esa vestidura de nosotros mismos no es suficiente. No cubre, hermano, nuestra vergüenza delante de Dios. Necesitamos la vestidura que el Señor tiene para nosotros. La vestidura que Dios nos da. Las vestiduras de salvación, dice la palabra del Señor en Isaías 61. Él nos ha puesto vestiduras de salvación, dice ese versículo. Manto de justicia. No es lo que nosotros hagamos, iglesia. Lo tenemos que hacer, lo repito, sí. Pero eso no cubre la vergüenza de nuestra desnudez. La vergüenza de nuestro pecado. Solamente la cubre las vestiduras que Dios nos dé. Y dice la palabra de Dios que ahí el Señor les hizo a ellos túnicas de pieles. El Señor, hermano, de ahí, ¿verdad? De aquellos animales que no solamente habían sido muertos, sino que, hermano, representaban el sacrificio, hermano, que el Señor Jesús tiempo después haría por cada uno de nosotros, hermano. Todo el Señor, hermano, lo tiene planeado para nosotros. Todo, hermano, lo tiene perfecto el Señor. Y dice que les hizo esas túnicas, hermano, abrigadoras, túnicas fuertes, túnicas, hermano, durables. Túnicas, hermano, con las cuales ellos pudieran cubrirse su desnudez. Esas vestiduras, hermano, que dice la palabra del Señor ahí donde leíamos en Apocalipsis capítulo 3. Compra de mí, dice versículo 18, vestiduras blancas para vestirte. Compra de mí, dice el Señor. Porque aunque tengamos esta vestidura, este saco, esta falda, esta blusa, y esto, lo otro, hermano, ¿cómo nos verá el Señor? ¿Será, hermano, que nosotros ya hemos adquirido de Dios esas vestiduras blancas para vestirnos? Hermano, nos hemos revestido de la justicia de Dios.
como nos dice la palabra del Señor, donde leíamos Romanos 3. Dice el Señor, vestiduras blancas y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Es, hermano, con la justicia del Señor. Es, hermano, con lo que el Señor hace con cada uno de nosotros, su justicia. El Señor Jesús compró, hermano, esas vestiduras con su sangre. Sabe, hermano, que en el tiempo, ¿verdad?, bíblico, el pueblo hebreo, hermano, cuando había una boda, ¿verdad?, el novio era el que compraba el vestido de la novia. Y se lo compraba, ¿verdad? Hacían el compromiso y le daba el vestido a ella. Cuando, hermanos, se realizaran las bodas, la novia tenía que tener ese vestido ya listo. Listo. Es ese vestido, hermano, con el cual nosotros nos presentaremos un día delante del Señor. Dice la palabra del Señor ahí mismo en Apocalipsis, ¿verdad? En su capítulo 19, amén, la vez pasada lo leímos, que dice que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ese es el vestido, hermano, que nosotros, hermano, nunca hubiésemos podido comprar ni adquirir. El novio lo ha comprado, aleluya, con su preciosa sangre, hermano, lo ha adquirido para vestir a la novia. Para que en ese día, hermano, que Él venga por nosotros, hermanos, estemos listos, preparados. La pregunta es si nosotros lo tenemos ya con nosotros, lo tenemos puesto. Hermano, usted no me lo puede ver a mí, ni yo no se lo puedo ver a usted. Pero el Señor sí lo sabe. Tenemos, hermano, esa vestidura ya. Hemos venido y hemos adquirido de Dios, hermano, esa vestidura. Vestidura blanca, hermano, sin mancha ni arruga. Como dice la palabra del Señor, ni cosa semejante. O es que, hermano, lo adquirimos, hermano, y lo hemos manchado. Pensemos, hermano, meditemos, preguntémosle a Dios. ¿Cómo está mi vestidura, Señor? La vestidura, esa vestidura de salvación, Señor, que tú me diste en el momento en el que yo vine a ti. ¿Cómo está, Señor? Y nosotros, hermano, debemos de meditar y de pensar. Por algún rencor, por algo, hermano, que haya en nuestro corazón, por andar en malos pasos, hermano, por tener malos pensamientos, por no ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Cómo estará nuestra vestidura? Porque, hermano, el novio viene ya y nuestra vestidura tiene que estar limpia. Aquella vestidura que el Señor nos dio. Hermano, le platicaba la vez pasada, amén, acerca del testimonio de un hermano que él tuvo, no recuerdo si fue un sueño o fue una visión, pero dice el hermano que él veía, ¿verdad?, el arrebatamiento de la iglesia, y dice que él se veía con una vestidura blanca. Y dice que él veía su cuerpo que se elevaba. Y veía a la iglesia también, a los salvos, a los redimidos por la sangre del Señor levantándose, hermano. Y dice que de repente, hermano, hubo un momento en el que él ya no subía. Y ya no subía y empezó a descender. A descender y a caer, hermano, hasta que él cayó a la tierra y decía, Señor, ¿por qué? Y él veía su vestidura, hermano, y él la veía blanca. Y él la veía blanca y decía, Señor, ¿pero por qué si mi vestidura está blanca? Y dice que el Señor le decía, examina tu vestidura.
Y él, ¿verdad?, empezó a ver su vestidura y él la veía blanca y le decía al Señor, examina tu vestidura. Y dice que llegó en un punto de su vestido donde estaba dice que era una mancha, dice él, ni amarilla era. Dice color, lo que nosotros decimos, color beige, color crema, color, allí un color amarillo, pero claro, dice, ni se veía tanto, dice esa mancha, dice. Pero el Señor sí la veía. Meditemos nosotros, hermano. Si es vergonzoso, hermano, delante del mundo, ¿verdad? Aunque como le digo, ya muchas cosas ya no son vergonzosas. Pero meditemos, hermanos, si andar en esa condición es, hermano, vergonzoso delante de Dios. Preguntémonos si es que no andamos nosotros así espiritualmente. Y que el Señor nos diga, aparte, hermano, de que seamos, ¿verdad?, como dice, miserables, pobres, desventurados, ciegos, que también estemos desnudos delante de Él. Pidámosle al Señor, hermano, primeramente su perdón. Porque qué bueno es hacer cosas buenas, hermano, pero lo que el Señor está buscando es un corazón arrepentido. Y arrepentimiento no es llorar, hermano, arrepentimiento es cambio en nuestra vida. Que tengamos esa decisión, esa convicción, ese anhelo, hermano, de cambiar. Y pedirle al Señor que nos vista de esas vestiduras blancas y que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Adán y Eva fueron vestidos de esas vestiduras. Vestiduras, dice la palabra, túnicas de pieles. Ahora, hermano, el Cordero ha sido sacrificado, el Cordero de Dios, para que nosotros, hermano, podamos tener esas vestiduras blancas. Así que le vamos a dar gracias a Dios en esta mañana. Si usted tuvo una petición de oración, amén, usted lo compartió en esta mañana, vamos a darle gracias a Dios, amén, por su palabra. Y a cada uno de ustedes, gracias, hermano, por su sintonía, gracias por cada hermano, por cada hermana. Vamos a estar orando también por algunas peticiones que nos han dejado saber. Y si usted, amigo y amigo que me escuchas, quieres recibir al Señor como tu único y suficiente Salvador, este es el momento, hermanos, para amigo, y amiga que me escuchas, para que tú le abras la puerta de tu corazón y recibas a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Pídele al Señor que ya no se vea más delante de Él esa vergüenza de la desnudez. Que el Señor pueda en este momento, como dice la palabra del Señor en Isaías 61, te pueda Él vestir con las vestiduras de la salvación. Amén. Así que cierra tus ojos. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, repite esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque diste tu vida, derramaste tu preciosa sangre para comprar el precio de mi salvación. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y te los confieso en esta hora. Te abro las puertas de mi corazón, Señor, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Sálvame, Señor. Ponme, Señor, en mí esas vestiduras de salvación y que no se descubra más la vergüenza de mi desnudez. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y ayúdame, Señor, a poner por obra tu palabra, a cumplir tus mandamientos, Señor. Toma, Señor, mi vida en tus manos. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Acéptame, Señor, como uno de tus hijos, Señor. Te lo pido y te doy gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.